Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de producción musical. Yo soy Olvaid y en este episodio quiero platicar sobre el sampleo. Sobre todo cuando pensamos o tenemos dudas de qué podemos samplear, qué no, con qué me puedo meter en problemas de copyright, qué no. Todo eso lo vamos a estar platicando en este podcast. Muy bien, primero, ¿qué es el sampleo tal cual? El sampleo es tomar una parte de una grabación ya hecha de una canción o otra composición. Y digo a veces canción entre comillas porque también se pueden samplear de otras cosas. Se pueden extraer grabaciones, por ejemplo, de una película, de un diálogo, de a lo mejor alguna transmisión de televisión. No tiene que ser forzosamente otra canción, pueden ser otros medios audiovisuales. Puedes tomar una palabra, una frase, en minutos completos. Se pueden samplear muchas cosas, pero simplemente es eso. Samplear es tomar un extracto de una grabación, ¿no? Un extracto de algo, un producto audiovisual que ya esté creado. De hecho, te puedes samplear tú mismo. Pero bueno, ya que sabemos qué es samplear, la siguiente duda es qué puedo samplear y qué no. Y aquí empezamos ya a tener varios matices. Empecemos por aquello que normalmente no te va a dar ningún problema sampleado. Y es que el samplear, como estamos extrayendo algo de otra creación artística normalmente, estamos como que tomando prestado una idea, ¿no? Sobre todo si sampleas, por ejemplo, una melodía, estás tomando prestada una composición completa. De repente puedes ampliar otra cosa, puedes ampliar a lo mejor un sonido solamente, algo muy en concreto, un efecto de sonido, un segundito de algo, puedes ampliar algo que a lo mejor no sea exclusivamente creado por el artista como composición, sino a lo mejor como ambiente, ¿no? Por ejemplo, puedes ampliar, digamos, el sonido de la lluvia de una película, por ejemplo. Digamos que hay una escena tranquila que solamente está grabando un paisaje donde está lloviendo. Tú podrías tranquilamente samplear un minuto, por decir algo, del sonido de la lluvia de una película. Es un minuto, es algo más o menos extenso y no tendrías absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque es la lluvia, nadie es dueño de la lluvia o del ruido de la lluvia. ¿Ok? Eso no tendrías tú ningún problema. De hecho, yo tengo en YouTube algunas grabaciones binaurales de lluvia, de la carretera, de diferentes ambientes donde he hecho yo grabaciones y ustedes las pueden utilizar sin ningún problema dentro de sus producciones. ¿Ok? Entonces, esas cosas que son como que de fuentes naturales, que no haya nadie que sea dueño, normalmente no te van a causar ningún problema. Otro ejemplo son cosas muy en particular, muy pequeñitas y que son difíciles de identificar como parte de una composición. ¿A qué me refiero? Pensemos en un sonido de una palmada o un kick o un silbido, ¿no? Así como un pajarito silbando. Bueno, eso entraría dentro de lo que dije hace un momento, ¿no? De lo natural. Pero un kick, un clap, un sonido como de ¡woo! Algo así cortito. Eso normalmente es difícil de identificar cuál es la fuente. Y por ejemplo, en un kick o un bombo de una batería, el solo sonidito así, disparado una sola vez, el puro pum, es muy corto y normalmente, o sea, pueden ser cientos, si no es que miles de canciones que tengan un sonido muy en concreto, muy parecido a eso. Así que es difícil identificar cuál es la fuente, por lo tanto, no deberías de tener ningún problema en samplear algo como eso. Pero estoy hablando de sonidos cortos, ejecutados una sola vez. Un solo clap, un solo crash, un solo hat, a lo mejor una sola nota de bajo, nada más un pum, estás ampliando una sola nota. Eso no hay ningún problema porque no es una composición en sí, es un sonido aislado, muy cortito. Con eso no deberías de tener ningún problema. Ahora vamos a pensar en un sampleo un poco más extenso. Sigamos en la línea de la parte de batería, ¿no? Un riff de batería. Aquí ya te puedes empezar a meter ahora sí ya en algunos matices o problemas. Porque hay algunos riffs, yo sé, ya que escuchas todo, ya no es un sonido aislado, ya son varios sonidos. Y esa combinación de esos sonidos ya suele ser menos común.
Un sonido aislado lo pueden tener miles de canciones. Una combinación de 5 instrumentos en concreto ya suele ser más específico. ¿Ok? Entonces, mientras más específico se va haciendo algo, es cuando más problemas puedes llegar a tener en un sampleo. El típico caso puede ser el sampleo conocido como el Amen Break. El Amen Break, pues de hecho hice un video enseñándoles cómo hacer Amen Break. Es este típico riff que suena en drum and bass, en Las Chicas Superpoderosas, en canciones de persecuciones, se ha utilizado en rap, tum tum tac, tum tum tac, ¿no? Haciendo ahí mi beatbox. Es ese ritmo en concreto y además que aparece con una batería muy específica dentro de una canción que se llamaba Amen Brother, no me acuerdo, pero la canción era el break, por eso se llama Amen Break. Y bueno, ese loop, por ejemplo, se ha utilizado en muchas composiciones, muchos remixes, y es muy identificable. Tú lo escuchas e inmediatamente dices, creo que ese es el Amen Break. En algunas canciones más sobreprocesado que otras, con filtros, con distorsión, estirado en el tiempo, ¿no? Para que dure más, para que dure menos, estirado en pitch, ¿no? Para que sea de unas tonalidades más altas o más graves. Se ha hecho lo que han querido con el Amen Break. ¿Y ahí qué pasó? No hubo problema porque de origen no estaba protegido ese loop. ¿Okay? No era algo que tuviera un registro específico de derechos de autor. Por eso se pudo haber hecho uso de ese Amen Break sin discriminación. Se hizo cientos de veces y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero ojo, hay que distinguir acá. Una cosa es la grabación, o sea, yo ir a la canción y extraer ese pedazo de la canción donde suena el Amen Break, eso es un sampleo, a que si yo reconstruyo el ritmo con mis propios sonidos. Estoy haciendo el mismo ritmo del Amen Break, pero con mis propios sonidos. Eso ya no es un sampleo. Yo podría hacer eso sin ningún problema. Es un ritmo de batería y los ritmos de batería no tienen, por decirlo de alguna manera, no están patentados. ¿Ok? Hay ciertas diferencias. Y aquí es donde ya empezamos a entrar a los terrenos más oscuros, ¿no? Más grises, con matices, porque ya empezamos a ver ahora la parte de las melodías, de los acordes. Una progresión de acordes no va a tener de forma estricta un registro o derechos de autor. Yo puedo decir, toco el acorde de do, de sol y la. Eso no lo puedo registrar porque simplemente son 3 acordes. Si esos 3 acordes los toco con un ritmo en particular y encima una melodía, eso sí ya puede llegar a tener un registro de copyright, ¿no? De derechos de autor. Porque los acordes en sí son solamente herramientas. La melodía ya es algo, digamos que de creación, ¿no? Que ya tuviste que haber tú invertido energía creativa para dar pues nacimiento a esas melodías. Por eso, normalmente, si tú haces también un sampleo, a lo mejor de un acorde de piano, 2 acordes de piano, que ya no pueden representar como que algo mucho más complejo, como les digo, mientras más específico, normalmente hay más problemas con el sampleo. Puedes samplear esos 2 acordes, tun, 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 y estarlo repitiendo, y a lo mejor tú ya creas una melodía nueva sobre eso. No vas a tener ningún problema. Pero si empiezas a samplear una melodía de una canción en específico, ahí sí vas a tener problemas. Independientemente de que lo samplees, porque tomando el extracto de la grabación de la canción original donde suena esa melodía, o recrees la melodía usando otro instrumento. Ahí ya no va a importar el instrumento que estás utilizando, porque lo que tiene el valor de derechos de autor, ¿no? Lo que tiene esa sustancia creativa es la melodía en sí, no tanto el diseño de sonido. Porque esa es otra pregunta que a veces me llegan a hacer mucho. Si compro un sintetizador o utilizo cierto preset, ¿tengo que darle derechos de autor o reconocimientos de derechos de autor al diseñador de ese sonido? Normalmente no, la 99% de las veces no, porque el sonido en sí no es el aspecto, digamos, más elemental, sino la melodía que está interpretando ese sintetizador. Hay casos muy específicos donde el sonido en sí es
es la creación central, no la melodía, sino el sonido en sí. Por ejemplo, el típico sonido de THX, que de hecho voy a hacer un video mostrándoles cómo hacer ese sonido, ¿no? Que aparecía al principio de algunas películas. Tanto el acorde gigante que hacía como el sonido en sí, la combinación de ambas cosas, eso ya era como que su marca registrada de esa distribuidora cinematográfica. Entonces ahí es un caso muy específico donde puedes decir ese sonido tiene copyright, ¿ok? Pero es muy raro. Aquí normalmente estamos hablando de las melodías. ¿Por qué? Porque estás utilizando algo que creó, una melodía que creó alguien más. Aunque tú le cambies el instrumento, sigue siendo la misma melodía. Por eso es que samplear melodías suele ser muy problemático cuando estamos hablando de copyright. Así que no les suelo recomendar que hagan ese tipo de sampleos. Pero ahora podemos pensar también en otro aspecto, porque no solamente pueden ser las melodías, ¿no? Pueden ser algunas composiciones muy específicas, alguna atmósfera, algún efecto de sonido en especial, que de repente esté muy ligado a la marca de algo. También vale la pena hablar de las voces, ¿ok? Normalmente samplear voces, fraseos completos suele traer problemas de copyright. Si solamente sampleas una palabra, una sílaba, no puede haber gran problema. Pero si estás sampleando una oración completa, un fraseo, una estrofa, ahí sí vas a tener problemas. Porque igual, no solamente es la voz, porque ahí sí estás utilizando la voz de alguien más sin su consentimiento, sino además la melodía que está interpretando esa vocal, ¿ok? Eso te puede traer problemas de copyright. Así que igual les recomiendo que no hagan eso. Una pequeña excepción podrían ser los covers. Pero ahí, obvio, no estás haciendo un extracto de la grabación original, sino que tú estás utilizando, digamos que el esqueleto o las ideas creativas, las composiciones de una canción para tú con tus recursos hacer tu propia versión. Eso es básicamente un cover. Entonces yo puedo cantar la misma letra, la misma melodía de una canción, pero yo estoy haciendo mi propia grabación, lo estoy haciendo con mi propia voz. Entonces eso es un cover. Ahora, no significa que lo puedes hacer tampoco de forma indiscriminada. También se necesitan algunos permisos para hacer un cover. Tienes que pagarle al autor por el permiso para utilizarlo, pero es, digamos que un poquito más legal o más fácil decir que vas a hacer un cover de algo a que si simplemente los amplias y no das crédito de nada. Otra de las preguntas que de repente me llegan a decir es que ¿cómo sé si lo que yo acabo de componer ya existe? Y acabo de hacer una melodía, me gusta mucho, se la enseñé a un amigo y mi amigo me dijo, oye, es que esta se parece mucho a esta otra canción, o de plano no es que se parezca, sino que suena idéntica. Pues bueno, ahí, independientemente de que tú la hayas hecho de forma independiente, original, por tus propios medios, estás llegando al mismo resultado y alguien ya llegó antes que tú y lo registró, pues lo siento, me da mucha pena decirte que aún así, aunque tú hayas llegado no de forma independiente, no puedes reclamar eso como derechos de autor, porque alguien llegó antes y tú no tienes forma de probarlo, que lo conseguiste sin haber escuchado esa otra fuente original. Entonces, aquí un pequeño tip que yo les puedo dar es que cuando terminen de hacer una composición, una melodía, lo ejecuten o lo graben a través de Shazam para ver si dentro de su gigantesca librería puede encontrar algo que se le parezca, ¿ok? Y bueno, también compartirlo con otras personas para que lo escuchen te puede ayudar, pero sobre todo ese tipo, ¿no?, de uso de tecnología, del reconocimiento de patrones, de frecuencias, para ver si ya existe, pues bueno, te puedes llegar a evitar muchos disgustos, porque pues bueno, llega a pasar, ¿no? Hay tantas personas, tanta historia musical y creativa en general, que hacer algo, un arte completamente original y desde cero resulta prácticamente imposible. Casi siempre todo lo nuevo, entre comillas, es resultado de combinar lo que ya existe con tu propio gusto personal, y tu gusto personal está creado a partir de todo lo que te ha tocado vivir, que eso sí, toda esa combinación de eventos, de gustos personales, de tu historia es solo tuya.
ahí es donde se le da ese toquecito de originalidad, de toda esa combinación de cosas. Y bueno, espero que con eso hayan tenido un poquito más clara la idea de qué pueden samplear, qué no, y cuándo pueden llegar a tener problemas, para que se eviten esos tragos amargos de samplear algo y que luego vayan a tener problemas legales. Espero que les haya gustado. No olviden que cada semana estoy sacando un nuevo episodio y nos vemos en la próxima.